La arquitectura neoclásica. La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico que produjo el movimiento neoclásico que comenzó a mediados del siglo XVIII por una reacción contra el estilo barroco de ornamentación naturalista, así como el resultado de algunos rasgos clasicistas nacidos en el barroco tardío. Se prolongó durante el siglo XIX, confluyendo a partir de entonces con otras tendencias como la arquitectura historicista y el eclecticismo arquitectónico. El neoclasicismo representa una reacción a los excesos del arte barroco y una simplificación formal. Las curvas son sustituidas por líneas rectas. Hay menos adornos y se eliminan los contrastes. En general, las composiciones son más simétricas. Hay mayor racionalidad, sobriedad decorativa y orden. La arquitectura neoclásica se puede entender como un regreso a las formas clásicas de los edificios construidos por los griegos y los romanos. De los griegos, los arquitectos neoclásicos copiaron ciertos símbolos y motivos de las fachadas con frontones griegos, las columnas y su preferencia por el mármol blanco como material de construcción decorativo. De los romanos, los neoclásicos tomaron las espaciosas cúpulas y bóvedas. El primer lugar que vamos a visitar es el neoclásico en Francia. En Francia podemos observar 4 principales obras en las que se observa el neoclásico: la Ópera Real de Versalles, el Panteón de París, el Pequeño Trianon y el Gran Teatro de Bordeaux. La Ópera Real de Versalles. Diseñada por el arquitecto Jacques Gabriel, inaugurada el 16 de mayo de 1770, con una capacidad de 1.200 personas. La Ópera Real de Versalles es el teatro y ópera principal del Palacio de Versalles, en Francia, diseñado por Jacques Gabriel con una decoración principal de interiores de Agustín Payot. La ópera fue construida totalmente de madera y pintada para parecer mármol, conocida como mármol falso. La ópera real puede servir tanto como un teatro para ópera, piezas teatrales u orquesta con una capacidad para 712 personas, así como una salle de festins, cuando el piso del nivel de la orquesta del auditorio puede ser alzado al nivel del escenario. En estas ocasiones, la ópera tiene una capacidad para 1.200 personas. El Panteón de París, por el arquitecto Jacques-Germain Soufflot, con un periodo de construcción de 1758 a 1791. Es uno de los primeros monumentos neoclásicos de Francia que inicialmente estaba previsto para que fuera una iglesia dedicada a la patrona de la ciudad, Santa Genoveva. Como exvoto del rey Luis XV, obra del arquitecto Soufflot. Su construcción empezó en 1764. Retrasaron las obras de edificación que duraron 26 años. El edificio fue terminado durante la Revolución Francesa en el año 1790 por los socios de Soufflot, Jean-Baptiste Rondelet y Maximilien Vauban. En 1791, la Asamblea Nacional Francesa
votó que el edificio, que aún no había sido consagrado como iglesia, sirviera de templo para albergar los cuerpos de los hombres ilustres de la patria. De 1791 a 1793, el edificio fue remodelado por Contremer de Quincy y adquiere su aspecto actual. En el frontispicio se graba la inscripción, que del francés se traduce: a los grandes hombres, la patria agradecida. El pequeño Trianon. El palacio es un pabellón de aparato construido entre 1762 y 1768. Se encuentra situado al sureste del Gran Trianon, en el recinto palaciego de Versalles. Luis XV hizo construir en principio un zoológico, un jardín, una escuela botánica y un invernadero. En 1762, el rey pidió a su primer arquitecto, Jacques Gabriel, que construyera un palacio en un estilo nuevo, que ofreciera una vista sobre los diferentes jardines. Reconocido como una obra maestra de la naciente arquitectura neoclásica, planta cuadrada, sencillo y ordenado, con las 4 fachadas decorativas en estilo corinto, conjuga los talentos de Gabriel, del escultor Honoré Guilbert y de los decoradores que aportaron al interior el gusto de moda del momento, más refinado que rico, en el cual estaba reservado un lugar privilegiado para la naturaleza y la atmósfera campestre. La planta baja está dedicada al servicio. La planta noble incluye los salones de recepción con 3 salas de entrepisos para uso de la reina y el ático formado por los apartamentos de los señores. Madame du Barry, que sucedió como favorita de Luis XV, a Madame de Pompadour, que inauguró el palacio en el año 1762. El Gran Teatro de Bordeaux. Es un teatro en esa ciudad de Francia, inaugurado el 17 de abril de 1780. Fue diseñado por el arquitecto Victor Louis, ganador del Gran Premio de Roma, y que intervino en los jardines del Palacio Real y del Teatro Francés de París. Inspiró a Charles Garnier en la construcción de la Ópera de París, influencia que se observa particularmente en la Gran Escalinata. Está declarado Monumento Histórico de Francia. Tiene 88 metros de largo por 40 de ancho, con una sala para 1.100 espectadores. El estilo neoclásico fue concebido como templo de las artes, con un pórtico de 12 columnas corintias soportando un frontispicio con 12 estatuas, las 9 musas y las diosas, Juno, Venus y Minerva. Se circunscribe dentro del opulento urbanismo bordelés propio del siglo de las luces. Ahora vamos a conocer 2 de los arquitectos visionarios en Francia: Louis Boullée y Nicolas Ledoux. Louis Boullée nació en París un 12 de febrero de 1728 y muere en Ividen un 4 de febrero de 1799. Fue un visionario arquitecto francés del neoclasicismo, cuya obra influyó mucho en los arquitectos contemporáneos y aún hoy en día es considerada importante. Entre 1752 y 1775 realiza varios arreglos para interiores de casas nobles,
entre ellos una para el conocido actualmente como Palacio de Elíseo. Fue una residencia presidencial. Algunas de sus obras. El Hotel Alexander en París, Francia. Fue construida para el financista André Claude. Nicolas Alexandre, en un estilo que recuerda al Petit Trianon o Pequeño Trianon. La fachada del patio incluye un orden de columnas en el suelo y la fachada en el jardín, una orden colosal de pilastras en lo alto de un sótano de la planta baja. Este edificio ha sido catalogado como un monumento histórico desde el 4 de noviembre de 1927. Pero sin duda, una de sus obras más impresionantes es su proyecto del cenotafio de Newton, quien, según Boulier, era el creador intelectual del universo en 1784, que consistía en una esfera, la esfera del universo, elevada sobre una estructura circular, circundada a diversos niveles por hileras de árboles cipreses en concreto para aliviar la severidad del conjunto. Su interior estaría vacío, aparte del sarcófago. El arquitecto Nicolas Ledoux nace en Dormans el 21 de marzo de 1736 y fallece en París el 18 de noviembre de 1806. Fue un arquitecto y urbanista francés, uno de los principales representantes de la arquitectura neoclásica. Llevó a cabo proyectos que levantaron muchísimas críticas, entre otras cosas, porque siempre superaba con creces el coste inicial. Fue atacado, ridiculizado y despreciado por sus contemporáneos, y realmente se adelantó al futuro. De hecho, Kaufmann afirma que sus consideraciones podrían servir de introducción a un libro de texto sobre la arquitectura de nuestro tiempo. Una de sus obras importantes y su retrato. El retrato de Nicolas Ledoux nos muestra que comparte un valioso momento con su hija Adelaide Constance en 1782. Tal importante obra está situada en el Museo Carnavalet en Francia. Dicha obra se encuentra anónima, pero su importancia está en el personaje retratado, el cual fue un importante arquitecto neoclasicista. Barriere de la Villette, construido junto antes de la Revolución por el arquitecto Nicolas Ledoux, como parte de la pared de los agricultores generales. La rotonda era el edificio más grande. Este edificio, que todavía existe, se encuentra en la actual Place de la Batalla, en el distrito 19, frente al Bassin de la Villette. Desde 2009, el monumento está ocupado por un restaurante y una galería de arte contemporáneo. La siguiente parte del mundo en la que vamos a estudiar las manifestaciones de la arquitectura neoclásica es Inglaterra, donde juega un papel muy importante el arquitecto George Dance II. Este arquitecto le dio cierto radicalismo y visión al neoclasicismo en Inglaterra. A los 27 años
George heredó el cargo de agrimensor y arquitecto del área de la ciudad de Londres después de la muerte de su padre en 1768. Sin embargo, en el pasado, George ya se había destacado como un arquitecto con su propuesta del diseño del puente Blackfriars Bridge, la cual envió a la exhibición de 1761 a la Sociedad Incorporada de Artistas. Posteriormente, sus trabajos públicos de mayor envergadura fueron la reconstrucción de la cárcel de Newgate en 1770 y la fachada del edificio Guildhall en Londres. Uno de sus pupilos fue el señor John Soane. La mayoría de sus edificios han sido demolidos, incluyendo el Royal College of Surgeons, la cárcel de Newgate y el hospital St. Luke's Hospital for Lunatics. Uno de sus discípulos fue John Soane, que al final se dedicó a recolectar obras de arte y hoy en día se reconoce un museo con su nombre. Como hemos mencionado, la mayoría de las obras de George Dance II no pueden verse porque han sido demolidas, reconstruidas o descuidadas. El neopalladianismo y su repercusión en Norteamérica. El palladianismo o arquitectura palladiana es un estilo arquitectónico originado en la obra del arquitecto italiano Andrea Palladio. Aunque el término palladiano se refiere a la obra de este autor y todas aquellas inspiradas por él. Difusión del palladianismo. La influencia de Palladio ha sido enorme en la arquitectura occidental, de modo particular en la tradición anglosajona, que ha tenido como consecuencia que tanto la arquitectura colonial norteamericana como la arquitectura colonial inglesa, en territorios tan extensos como la India, China o Australia, puedan verse diseños derivados de Palladio. En 1570, Palladio publicó su tratado Quattro Libri de la Arquitectura, compendio de sus ideales arquitectónicos, obra que inspiró a arquitectos de toda Europa. Esta influencia se manifestó al regresar a sus países de origen, cuando adaptaron el estilo a las diferentes circunstancias climatológicas y topográficas y al gusto de sus clientes. El neopalladianismo. El estilo barroco, tan popular en el continente europeo, nunca tuvo verdadera implantación en las Islas Británicas. Fue rápidamente suplantado cuando en el primer cuarto del siglo XVIII se publicaron en Gran Bretaña 4 libros que destacaban la simplicidad y pureza de la arquitectura clásica. El primero fue Vitruvius Britannicus, publicado por Colin Campbell en 1715, y del que fueron apareciendo a lo largo del siglo volúmenes suplementarios. La traducción inglesa del cuarto libro de la arquitectura de Andrea Palladio, publicada por Giacomo Leoni en 1715. The Designs of Inigo Jones with some additional designs, publicado por William Kent en 2 volúmenes en 1727. Algunas obras del neopalladianismo es el Houghton Hall, cuya fachada fue diseñada por Colin Campbell y completada en 1722. Las torres laterales del proyecto original fueron sustituidas por cúpulas finalmente. El Hockham Hall, fachada con pórtico y frontón, 1700
34, por William Kent y Lord Burlington. El Woburn Abbey, diseñada por un discípulo de Burlington, Henry Flitcroft, en 1746. El edificio central ya no es exento y las alas se elevan a la misma altura que la central, sin distinguir entre edificio principal y secundarios. El uso de establos que le daba Palladio está totalmente perdido. Algunas representaciones de este estilo en América son la Casa Blanca y Monticello. La Casa Blanca es la residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos. El proyecto fue ideado por George Washington y construido en 1790 bajo dirección del arquitecto de origen irlandés James Hoban, en el estilo neoclásico. Monticello fue la residencia de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos de América. Thomas Jefferson fue su diseñador. Monticello en italiano significa pequeña montaña. Ahora conoceremos de la arquitectura neoclásica en España. En España, el mejor ejemplo de la arquitectura neoclásica se encuentra en Madrid, que durante el reinado de Carlos III empezó su transformación de una simple ciudad a una capital tan importante como las de otros países de Europa. Los arquitectos neoclásicos favorecían la monumentalidad y bajo su dirección se construyeron columnas conmemorativas, templos, arcos del triunfo, museos, etc. Todo eso concordaba perfectamente con los valores de la burguesía y las necesidades del despotismo ilustrado. La primera representación del neoclasicismo en España es el Banco de España. En 1782, el rey Carlos III creó en Madrid una sociedad por acciones cuya propiedad correspondía a instituciones y sujetos particulares. Los principales gobernantes ilustrados de la época, como el primer secretario de Estado, el conde de Florida Blanca, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel de Musquiz y Goyeneche, y el fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, apoyaron la creación de este instituto bancario. Otra representación significativa es la Puerta de Alcalá. Se encuentra situada en el centro de la rotonda de la Plaza de la Independencia, en el cruce de las calles de Alcalá. Alfonso XII, Serrano y Salustiano Olózaga, junto a las puertas del Retiro, Puerta de España, Puerta de la Independencia y Puerta de Hernani. La puerta daba acceso a aquellos viajeros que entraban antiguamente en la población desde Francia o Aragón. Entre los artistas neoclasicistas españoles tenemos a Juan de Villanueva, quien realizó importantes modificaciones urbanas y una de sus obras más notables fue el Museo del Prado, que veremos a continuación. Silvestre Pérez fue otro arquitecto español de tendencia neoclasicista, quien en 1810 fue nombrado arquitecto municipal de Madrid, realizando una gran reforma en la ciudad que no se llevó a cabo por la decadencia económica de la época, pero logró realizar proyectos más modestos
como la Plaza de Santa Ana, que muestra la tipología urbana del espacio ajardinado. En la imagen se ve su diseño en vista en planta de un faro en un puerto de España, ya que no encontramos un retrato de su persona. Este es el Museo del Prado, creado en 1819. Pocos se atreverían a poner en duda que este es el museo más importante del mundo en la pintura europea. Guarda una vasta colección de arte y pintura de la época y de épocas contemporáneas. Esta es la Plaza de Santa Ana. La Plaza de Santa Ana, también llamada Plaza del Príncipe Alfonso, es un espacio abierto del barrio de Cortés en el distrito centro de Madrid y data desde 1810. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Dejen su comentario. Y pues somos estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, para nuestra asignatura Historia de la Arquitectura y el Arte 2.